Hola, vamos a compartir la palabra del Señor en la segunda carta de Timoteo, ya al final, en el capítulo 4, de los versículos 16 hasta el final. Oramos. Señor, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque eres Dios por sobre todas las cosas y nunca dejas de serlo, porque eres un Dios eterno que has decidido salvarnos y estar con nosotros siempre, ahora, en este tiempo, en este cuerpo, pero también con nosotros en el cielo, para tener una comunión perfecta. Gracias también te damos por cómo tú nos cuidas, cómo nos sustentas, nunca nos dejas, nunca nos desamparas. Ayúdanos a entender esta verdad en nuestros corazones para vivir confiando en ti siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está en la cárcel en Roma y está para morir, va a ser ejecutado. No sabemos si le quedan días, meses, pero está escribiendo lo último ya a su discípulo Timoteo, dándole bastantes instrucciones para que él se cuide en el ministerio, para que él avance en el ministerio, para que la obra de Dios pueda ser fuerte en él. Y, y una serie de consejos que son tan útiles y buenos para nosotros como personas, pero también como iglesia. Y al final hay un consejo personal que es bastante interesante para cuando estamos viviendo momentos difíciles, que a veces pueden ser muy difíciles. Eh, Pablo le dice en el versículo 16 a Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y continúa después con una serie de saludos, tanto para al final Timoteo como para algunos hermanos que están también en Roma, que probablemente fueron a ver a Pablo o compartieron algún rato con Pablo mientras estaba en la cárcel. Ahora, él está hablando de mi primera defensa. Pablo estuvo antes preso en Roma, pero fue liberado. No conocemos los detalles, no están en las escrituras, el cómo sucedió eso, pero sabemos que Dios usó a Pablo de una manera muy poderosa mientras estuvo en la cárcel. Escribió varias cartas allí y fue liberado para seguir predicando el Evangelio. Y ahora, por alguna razón, tomado preso de nuevo y ahora ya para ser ejecutado. Por eso habla de su primera defensa. Ahora, lo que dice acá es que él estaba solo. Y muchas veces en el ministerio nosotros vamos a estar solos. A veces tendemos a reclamar, ¿sí? Pucha, siempre sirven los mismos, ¿sí? Vamos a hacer un día de aseo en la iglesia y vienen los mismos, y hay otros que nunca vienen. El Señor no está preocupado en tu corazón de los que no vienen, sino de cómo está tu corazón sirviendo. Y es lo que está mostrando Pablo acá. Eh, es más, dice, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y hay una generosidad tremenda de Pablo en esto. Ahora, sabemos que el Señor pesa los corazones y sabe a quién dar bendición, a quién mostrarle consecuencias de los pecados si es que por causa de pecado no están sirviendo. Eh, pero el Señor siempre está al lado del siervo fiel, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Nuestra visión siempre tiene que ser esa. Si nosotros estamos sirviendo en la iglesia es porque estamos sirviendo al Señor. Por lo tanto, ¿al quién tenemos que ver? Al Señor. A Él tenemos que mirar, en Él tenemos que depender y en Él descansar. Porque Él es el que nos da las fuerzas para servir en su obra, que es el ministerio. Ahora, ¿me van a acompañar muchos hermanos en esto, no? No dice que eso tiene que ser o no tiene que ser. Pablo estaba acostumbrado a trabajar en equipo y ahora estaba solo. Eh, pero las ocasiones en el ministerio son como Dios las quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora,
puede suceder también que algunos hermanos critiquen, y eso ya es peor. Pero sabemos también que, como dije antes, el Señor pesa los corazones y va a actuar en consecuencia dependiendo del corazón de cada cual. Ahora, Pablo está haciendo otra enseñanza acá, además del hecho de si vamos a servir, miremos al Señor, porque a Él servimos, que es que el Señor tiene cuidado de nosotros siempre. Y no está hablando de un cuidado de morir o no, porque Él va a morir, ¿sí? Sino que está hablando de un cuidado espiritual. Dice, leo el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y ese cuidado espiritual del Señor es que si Él nos ha encomendado una obra, Él se va a encargar de que se cumpla. Te va a usar a ti, me va a usar a mí, pero la obra es de Él. Él la va a hacer en nosotros. Es un privilegio enorme poder servir al Señor de esa manera, pero también es lindo saber que uno está siendo usado en el poder de Dios para la obra de Dios que va a hacer Dios. ¿Y cuál es la obra que está haciendo Pablo acá? Predicar el Evangelio, aún en la cárcel. Leemos, por ejemplo, la carta a los filipenses que le predicó al pretorio, a todos los que trabajaban con el César. Nada más ni nada menos. Entonces, la palabra de Dios, como también dijo Pablo, no está presa. Y él va a estar predicando el Evangelio a los gentiles, a los no creyentes, quiere decir aquí en el texto. Y no solo eso, sino que también lo va a hacer de parte de Dios, en el amor de Dios, con la verdad de Dios y en el poder de Dios guiado por su Espíritu. Nada va a estorbar esa obra. Por eso dice, así fui librado de la boca del león. Y sigue adelante, dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Satanás va a atacar, el mundo nos va a tentar, nuestra carne va a querer fallar. Pero si nosotros hacemos las cosas en amor, espiritualmente, de corazón para el Señor, nada nos va a faltar. En Filipenses, en el capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no está hablando de dinero, no está hablando de cosas materiales necesariamente, aunque también puede darlas, sino que está hablando de lo espiritual. ¿Estás agotado? ¿Estás a punto de desmayar en la obra del Señor? Bueno, el Señor te va a suplir todo lo que necesitas. Confía en Él, descansa en Él, ruégale a Él y Él te lo va a dar. Es lo que está diciendo. Y en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, está hablando de Lot cuando estaba predicando en Sodoma. En el capítulo 2, versículo 9, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Dime si no es un buen descanso para no caer en tentación y en pecado. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? La obra del Señor, y Él es poderoso para usarte a ti o a mí para llevarla a cabo. Es tremendo. Descansa en el Señor. Ruega al Señor que te use, y cuando te use, ruega al Señor que te sustente con todo lo necesario, porque la obra preciosa es la de Él usándote a ti. Amén. El Señor te bendiga.